Bien, siguiendo nuestra línea de solución de circuitos eléctricos resistivos, tenemos el teorema de Thevenin, en donde tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 8 voltios, una resistencia de 3 kilómetros en serie con una resistencia de 1K. Tenemos una fuente de voltaje dependiente cuyo valor es 120 V sub 0, donde el sub 0 es la caída de voltaje que cae sobre esta resistencia de 1 kilo ohmio. Tenemos una resistencia de 10K, una resistencia de 40K, y se nos pide hallar el circuito equivalente utilizando el teorema de Thevenin en los puntos A y B. Bien, empezamos hallando V sub 0. ¿Sí? Bien, ¿cómo se halla V sub 0? Simplemente pues acá tenemos una malla, todo está pues en serie, por lo cual podemos hallar V sub 0 utilizando un divisor de voltaje, ¿no? Entonces, 8 voltios. La resistencia a la cual yo quiero medirle es la resistencia de 1K, ok, 1K, sobre la suma de las resistencias, 3K más 1K, ¿cierto? Eso nos da 2 voltios. Por tanto, V sub 0 es igual a 2 voltios. ¿Listo? Entonces, esta fuente de voltaje acá, que tenemos acá, cuyo valor es 120 por V sub 0, pues en realidad es 120 por 2 voltios, o sea, 240 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería nuestro circuito equivalente? Tendríamos un circuito equivalente de la siguiente forma. Tenemos acá 240 voltios, una resistencia de 10K, una resistencia acá de 40 kilo ohmios, ¿cierto? Y acá los puntos en los que me pide hallar el ejercicio, punto A al punto B. ¿Bien? Entonces, todo esto, ¿para qué lo estamos haciendo? Para hallar, estamos hallando el voltaje Thevenin, ¿sí? Voltaje Thevenin visto de acá a acá, ¿sí? Voltaje Thevenin, ¿sí? Ok, nuevamente esto es otro divisor de voltaje, donde el voltaje Thevenin sería el valor de menos 240 voltios, la resistencia que voy, que son 40K, sobre la suma 40K más 50K más 10K, nos da 50K kilo ohmios, ¿no? Ohmios con ohmios, me queda en voltaje. Quedamos un valor de menos 192 voltios, igual al voltaje Thevenin. Bien, acá, ¿por qué es signo negativo? Tengamos en cuenta que estamos utilizando que acá está el positivo, acá está el negativo, ¿no? En esta polaridad, ¿bien? Pero esta fuente de voltaje dependiente tiene esta polaridad, ¿no? Por tanto, el signo va a estar invertido, el signo va a tener un signo negativo, ¿bien? Es por esto que es de signo negativo. Bien, ya hallamos el 50% del ejercicio. Ahora, como segundo paso, sería hallar la resistencia equivalente. ¿No? Bien, para hallar la resistencia equivalente, la R de Thevenin, que se hace recordando el anterior ejercicio, es que si teníamos fuentes de voltaje, ¿cierto? Lo que hacíamos era cortocircuitarlo, y si teníamos fuentes de corriente, se abrían, ¿sí? Listo. Entonces, trayendo este circuito de acá, ¿cierto? Acá. Tendríamos un corto con este fuente de voltaje. Tendríamos una resistencia acá, una resistencia acá. Y tendríamos nuestro circuito. Bien.
esta fuente de voltaje de acá, ¿cierto? 120 V sub 0 vendría siendo un corto. ¿Por qué un corto? Porque este V sub 0, ¿cierto? Vendría siendo este voltaje de acá, que cae sobre la resistencia de 1K. Esta es la de 3K. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque apagamos la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje pasó a ser un corto. ¿Sí? Por tanto, este 120 por V sub 0, si V sub 0 es 0, pues esto nos da 0. ¿Sí? Ok, entonces teniendo eso en cuenta, ¿cómo nos queda la resistencia equivalente? Nos queda algo de la siguiente manera. Nos queda la resistencia de 10K, ¿cierto? Resistencia de 40K. Veámonos punto AB, ¿cierto? Bueno, esto como estos son 0 voltios, 0 voltios irá siendo un corto, ¿bien? Que esto está en paralelo, o sea, la 1 sobre R equivalente es 1 sobre 10K más 1 sobre 40K, ¿no? Que despejando acá la resistencia equivalente, el R equivalente nos da de 8K. ¿Bien? Entonces, por consiguiente, tenemos el siguiente circuito. Tenemos una resistencia equivalente cuyo valor es 8 kiloohmios, nuestro punto A, y acá tenemos una fuente de voltaje hasta nuestro punto B. ¿Cuál es el valor? El valor es de 192 voltios. ¿Listo? Entonces con eso le damos resultado a nuestro ejercicio.